Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Mi querida esposa Damaris y mi persona, le agradecemos de corazón por su disponibilidad y amabilidad en estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias. Por favor, abra la Biblia, la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 12. Ese mensaje se llama Pablo y su conciencia, o Pablo y su concienciación. Lo mismo de conciencia. Abra tu corazón y abra tu mente. Su vida nunca más será la misma después de ese mensaje. 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Pablo estaba hablando también de sus convicciones, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Estaba hablando de su integridad, su fidelidad, su testimonio. La definición de la palabra conciencia secularmente es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Es un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación, como la conciencia cívica, las leyes de los hombres que tenemos que obedecer. ¿Qué es la conciencia? Un conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En el sentido moral o ético es lo que pensamos, lo que determinamos. En el sentido ético de sus propias personas, de lo que decide entre el bien y el mal. ¿Qué es la conciencia? Es un reconocimiento de la responsabilidad personal y la capacidad de distinguir entre lo que es moralmente correcto y lo que es lo incorrecto. Para nosotros, la conciencia, espiritualmente hablando, es la voz de Dios. Dios puso en el corazón de cada persona la conciencia. Es la voz de Dios. Ella te dicta, te dice lo que es moralmente correcto y lo que es incorrecto, lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Hay cosas que tenemos que hacer y no hacemos, y hay cosas que no debemos hacer y sí hacemos. Entonces hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Pecado de comisión, lo que se comete contra la palabra de Dios, y pecado de omisión, lo que se tiene que hacer y no se hace. Entonces la conciencia, nosotros tenemos que tenerla clara, limpia, pura, sin acusación. Existen leyes negociables y leyes no negociables. Yo escribí un libro llamado Pablo, su vida y llamado ministerio. Hace algún tiempo y en él yo hablo más claro y más profundo sobre ese tema de lo que es la conciencia, nuestras convicciones, que tenemos que estar listos como cristianos de no solamente hablar de ellas o vivir en ellas, pero a tal punto de que nosotros demos nuestra vida por las convicciones que nosotros tenemos, como muchos cristianos alrededor del mundo están dando su vida por Cristo, por la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay leyes negociables y leyes no negociables, o sea, innegociables. Las leyes de la física, las leyes civiles y las leyes de Dios y de la palabra de Dios son innegociables. No hay manera que podemos cambiar lo que Dios ya ha establecido. Las leyes de compra y venta, o sea, las leyes comerciales, sí son negociables, de un contrato. Se puede añadir, quitar, aumentar, disminuir. Esas son negociables. Pero las leyes de la física, todos sabemos que son innegociables. Las leyes civiles son innegociables, lo que está escrito por los hombres. Las leyes espirituales son innegociables de Dios. Y las leyes de la palabra de Dios, lo que está en su palabra, no se puede violar. La ley moral de Dios establecida en su palabra no es negociable, o sea, es innegociable. Por eso nuestra convicción no podemos negociar con ella. Pablo siempre mantuvo sus convicciones sin negociarlas y su conciencia limpia en todo tiempo, en cada aspecto de su vida. Así tenemos que ser nosotros. Además poseía convicciones que eran duraderas, como el hierro y el acero. Tenía convicciones inmovibles, profundas, poderosas, tanto en su corazón como en su conciencia. Esos principios eran la marca de su vida y más tarde de su ministerio. Integridad es una pieza sola, ser la misma persona, afuera del púlpito y en el púlpito, en su casa, con sus hijos, privadamente y también públicamente.
ser una cosa sola. La palabra conciencia en el griego sanidisis literalmente significa uno que tiene conocimiento de sí mismo. La palabra griega sum es de oír, de conocer, tener un conocimiento de quién uno es realmente. Porque todos sabemos, cada persona, lo que ella es realmente, no lo que las personas piensan que nosotros somos. El testimonio que la propia conducta por la conciencia, que es la facultad, la que llegamos a saber la voluntad de Dios. Todos tenemos una voluntad de Dios que tenemos que cumplirla. Y la conciencia es la voz de Dios, que bajo oración en uno podemos descubrirla. Tenemos que estar dispuestos a gobernar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios dicta a nuestra conciencia por su Espíritu. La cera del sentido de culpa delante de Dios. Cuando pecamos, vamos inmediatamente a los pies de la cruz y pedimos perdón, nos arrepentimos, sea en acciones, sea en hechos, sea en palabras, sea en pensamientos. La Biblia dice bien claro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, está en el presente, no limpiará en el futuro y no limpió en el pasado, nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos que ir inmediatamente a Dios. Es el proceso del pensamiento, la conciencia que distingue lo que se considera bueno, lo malo en lo moral. Hay personas que llaman lo malo bueno y lo bueno malo en la sociedad que estamos viviendo. Tengan mucho cuidado para hacer las cosas bien. Donde se alaba lo bueno y se condena lo malo, es la conciencia cristiana. Y de ese modo se impulsa a hacer lo primero y se evita lo último. Lo que da testimonio de la ley de Dios, de la palabra de Dios, lo que actúa de una cierta manera debido a la conciencia, lo que ella exige de nosotros. Como está escrito en 2 Corintios 4:12, 2 Corintios 5:11, recomendándose cada uno a la conciencia de cada hombre. Cada persona tiene su conciencia, la voz de Dios. Y cuando desobedecemos la voz de Dios, entonces viene la culpa. Si la culpa viene por el Espíritu Santo, entonces lleva al arrepentimiento, a la confesión y a la restauración. Pero si es una culpa secular, una culpa mundana, lleva al remordimiento. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Lleva al remordimiento, que la persona entonces reconoce que es culpable. Como Judas tuvo remordimiento, entonces se suicidó, que había traicionado al Señor. Pero la culpa que trae a la voz de Dios, la conciencia, el Espíritu Santo, lleva al arrepentimiento, lleva a la confesión, a la humildad y a la restauración de la persona. El teólogo bautista A.T. Robertson dijo en su libro The Glory of the Ministry: la sabiduría del predicador no es lo que inspira vida a sus oyentes, sino sus convicciones, decía A.T. Robertson. La verdadera llama de fuego pone fuego y levanta otra llama. A los hombres que hablan con convicción, los escucharán y los respetarán. Era el caso de Pablo. Su conciencia era intachable, recta e íntegra. Y hablaba con convicción porque vivía una vida de fidelidad, una vida bajo el poder de Dios. Yo diría que no importa cuánto se estudie ni se sepa, aunque es muy importante. Tampoco importa el conocimiento que tengamos ni la brillantez de nuestra mente, aunque esto sea muy importante y necesario en nuestras vidas y nuestros ministerios. Estudiar, preparar el sermón, saber la introducción, los escritos, el cuerpo, la conclusión. Estudiar, estar preparados. Pero nada quitará lugar de la sinceridad y de la convicción del corazón, de la conciencia del predicador. Las personas saben cuando están oyendo un predicador auténtico, o sea, transparente, real, firme en sus convicciones. En otras palabras, auténtico. Es lo que es, no lo que aparenta ser. Entonces, en primer lugar, Pablo y su convicción. ¿Qué es una convicción? Es una creencia fuerte basada en alguna cosa. Es una evidencia satisfactoria aprobada por nuestra conciencia que no se compromete, ni se negocia, ni se cambia. En otras palabras, las opiniones solo cuestan soplo del aire en que hablamos, pero la convicción puede costar una vida entera de trabajo, sacrificio, esfuerzo y ministerio. Como muchos cristianos ahora mismo en Sudán, ahora mismo en Nigeria, ahora mismo en Etiopía, que están muriendo por Cristo, porque están siendo atacados por milicias y grupos terroristas islámicos que los están matando. Ponen fuego a sus casas, matan a cristianos y cristianas. Los hijos de los cristianos tienen que huir
a la selva, a la jungla, y esperar muchos días para poder regresar, y cuando regresa está todo destruido. Entonces ellos dan su vida por Cristo. Es la convicción que ellos tienen. La convicción no es solo el producto de la mente y de la razón. La convicción empieza en el corazón, la sede de nuestros sentimientos, de nuestra conciencia, de nuestro espíritu adentro de nosotros. El doctor Martin Luther King dijo una vez: a Dios se le lleva años para preparar un hombre o mujer para que le pueda servir. Y lleva segundos para el diablo derrumbarlos. Entonces usted tiene que tener sus convicciones bien puestas, bien hechas, bien firmes, bien arraigadas, porque vendrá la prueba, vendrá la tentación, vendrá lo que es el diablo para que usted peque. Usted tiene que tener sus convicciones muy bien establecidas. Una conciencia condenadora no es un buen recurso en la mano de cualquier líder cristiano o un creyente. Pablo enseña con claridad sobre la función de una conciencia victoriosa y equilibrada en lo emocional y lo espiritual. Presta atención a las palabras que le voy a decir, que escribía en el libro Pablo, su vida llamada al ministerio. Pasar por alto este punto y desobedecer la voz de Dios por medio de nuestra conciencia es poner en desorden y peligro nuestra vida, familia y nuestro ministerio. Repito, pasar por alto este punto y desobedecer la voz de Dios por medio de nuestra conciencia es poner en desorden y peligro nuestra vida, familia y nuestro ministerio. ¿Qué es la conciencia entonces espiritualmente hablando, ya que hablamos secularmente anteriormente? La conciencia se ha definido como el testimonio del juicio del alma, que da su aprobación o desaprobación a algún pensamiento, palabra o hecho de nuestra parte. Es un trabajo de actividad entre la conciencia y las emociones, a fin de percibir la dirección moral del bien y del mal. La conciencia en sí misma no tiene facultad de ejercer la voluntad de nadie, ni tiene poder para hacer que el hombre haga el bien o el mal. Dicta el veredicto, pero deja la decisión a la voluntad de la persona. No asume la responsabilidad por las acciones. Es como el termostato que solo indica la temperatura, pero él no puede cambiar lo que es la temperatura. Nosotros tenemos que decidir. Cuando Dios le habla a usted, le habla a mí, que alguna cosa hemos hecho mal, tenemos que arreglar, tenemos que reconocer, humillarnos, confesar, pedir perdón. Al momento que Él te habla que algo está bien, siga haciendo lo que Dios le ha dicho a través de su palabra, en la oración, en el ayuno. En segundo lugar, Pablo y su conciencia. Por lo tanto, ¿qué nos dice Pablo acerca de la conciencia? Vamos a ver lo que él dice a la luz de la palabra de Dios. Primero, Pablo siempre buscaba tener una conciencia sin ofensa. Hechos 24:16 dice: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, una conciencia recta, íntegra, en tu vida privada, con tu esposa, con tus hijos, tu llamado, tu ministerio, tus finanzas. O sea, Pablo tenía una conciencia inofensiva, que no le causaba daño ni molestia y no le acusaba lo que él tenía que hacer. Segundo, Pablo siempre vivía en el temor de Dios en su conciencia. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también sea vuestra conciencia. Cuando Dios te dicta algo y Dios te habla, hazlo. Tercero, Pablo nos advierte que no tengamos una conciencia débil. 1 Corintios 8:7-9. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados aquí a los ídolos, Pablo estaba hablando en relación a la comida que hace de los ídolos, comen como cercado de los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Si usted es una persona sólida, basada en Cristo, usted no debe hacer lo que no debe conducir a los demás a que peque. Cada palabra, usted como líder, como ministro, como pastor, como creyente, muchas Biblias, lo que la gente va a leer es usted y a mí. Son nuestras vidas, no la Biblia, la palabra de Dios en sí. Van a leer usted y van a leer a mí. Entonces ellos tomarán una decisión de acuerdo a lo que somos nosotros. Y muchos cristianos y ministros aún han dado un pésimo, terrible testimonio. Y muchos de sus vecinos, muchas personas no se han convertido por el malo testimonio horrible, pésimo, que muchos cristianos y ministros lo han dado. Cuarto lugar, Pablo nos advierte que no seamos tropezadero para los demás en cuanto a sus conciencias. 1 Corintios 8:10-12. Sigue él hablando de la carne cerca de los ídolos. Pues si alguno
te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, madurez, eres una persona sólida en Cristo, espiritual, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces haga las cosas rectas. Diga las cosas que tienes que decir y no diga las que no tienes que decir. Y en caso que hayas dicho lo que no debe decir o pensado lo que no debe pensar, ve al Señor inmediatamente en arrepentimiento y confesión. Y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Si nosotros persuadimos en hacer lo malo, después de las advertencias y de las protestas de nuestra conciencia, esa se volverá insensible y se cauterizará. Además, Dios nos volverá a hablar por medio de su Espíritu. Entonces tenga mucho cuidado de hacer el mismo pecado una y otra vez, porque llegará el momento que el Espíritu Santo dejará de hablar a usted. Si usted siempre limpia su reloj, él va a funcionar por muchos años. En cambio, una partícula de polvo puede causar que un reloj deje de marcar bien la hora y a la larga dejará de funcionar. Lo mismo sucede con nuestra conciencia. La gente del mundo, de tanto pecar, usted puede leer Romanos capítulo 1. Dios los entregó al pecado, los entregó a la inmundicia, a la perversión sexual, que usted sabe muy bien lo que estoy hablando. Entonces, Dios quiere hacer lo que usted quiere hacer. Muy bien, te lo abandono y te lo dejo hacer lo que tú quieres, pero tú darás cuenta delante de mí algún día. Entonces, como cristianos, tenemos nosotros que tener cuidado que cuando el Señor te habla, es el momento de arrepentir, es el momento de confesar, es el momento de venir a Él. Dele gracias a Dios por esa culpa producida por el Espíritu Santo, porque mientras la voz de Dios te habla y el Espíritu Santo, estás muy bien. Cuando Dios ya no te habla, entonces hay algo equivocado entonces con usted. Quinto, Pablo nos aconseja que tengamos una conciencia pura. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Para muchas cosas que son buenas son malas y malas son buenas, principalmente en la sociedad que estamos viviendo hoy. Sexto, Pablo nos dice que nuestras conciencias deben ser buenas. Muchos teólogos dicen que el libro de Hebreos escribió Pablo, entonces lo incluye aquí, Hebreos 10:22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Entonces Pablo dice, si él fue el que escribió el libro de Hebreos, o el autor del libro de Hebreos, que hay conciencias malas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a no perseverar en desobediencia, no perseverar en el pecado. Séptimo, Pablo nos dice que quienes persisten en pecar van a cauterizar y a callar la voz de sus conciencias. Ahí está, 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, la conciencia cauterizada es insensible por completo, pues cuando ella deja de protestar que ya no está algo malo que usted hace, porque el Espíritu Santo ya no le habla más. Y eso es muy raramente sucede, escasamente, casi nada, pero hay personas que tienen tanto en pecado de desobediencia que el Espíritu Santo se ha entristecido tanto que no hay más convicción del pecado. Octavo, Pablo nos dice que mantengamos sensibles la fe y la conciencia. 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo malo, la cual naufragaron muchos en cuanto a la fe. Tenga cuidado, manténgase una vida recta e íntegra. Siempre sea sensible a la voz de Dios. Cada noche haga como hacía Moody, se examinaba a sí mismo y se arrepentía de sus pecados y los confesaba para empezar un nuevo día, porque no se sabe cuándo Jesús va a venir. Noveno, Pablo nos redarguye a nosotros los ministros para que busquemos una conciencia limpia. 1 Timoteo 3:9, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, una conciencia limpia. No deber nada a nadie, pagar tus impuestos, vivir una vida recta, con tus finanzas personales, tus finanzas ministeriales, con el sexo opuesto. Vivir una vida intachable, que tú no temes a la hora que puede venir al Señor Jesucristo o al momento que Él te lleve. En algún momento estás listo para ir con el Señor. Décimo, Pablo nos dice a todos los cristianos que debemos servir a Dios con una conciencia transparente, clara y limpia. Según Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Eso que somos llamados a hacer. Servir al Señor con una conciencia limpia, intachable,
recta, íntegra. Décimo primero, Pablo nos advierte que no seamos hipócritas y que tengamos una conciencia limpia. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida, una buena conciencia. No hay nada más tremendo que vivir una vida tranquila. Al momento que el Señor te da convicción de algo que usted dijo, usted hizo, usted pensó, en unas actitudes, hechos, al momento usted va al Señor, al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, para recibir socorro oportuno. Al momento usted va. 12, Pablo nos dice que solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias y darnos la victoria. Nuevamente, algunos teólogos dicen que Hebreos fue escrito por Pablo, por eso lo incluí aquí. Hebreos 9:14, o el autor del libro de Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesús tiene poder para perdonar todo pecado. La sangre de Jesús tiene poder para restaurar a usted. La sangre de Jesús tiene poder para levantar a usted. No importa cuán lejos usted estará de Cristo, reconcilíate con Él, venga al Señor, pide perdón de sus pecados, confiésalo, arrepiéntalo, venga a Él. La sangre de Jesús limpiará a usted de todo pecado. La conciencia no tiene cura para sí misma, solo tiene la sangre de Cristo. Cuando el hombre pecó, o sea, se desequilibró o espiritualmente hablando, perdió su equilibrio, el mecanismo de su conciencia humana empezó a tambalear. Entonces, solo la restauración en Cristo en el Calvario, Él puede ser restaurado. Así que necesita reajustarse. Solo Cristo puede arreglar. Humanamente hablando, es imposible que lo pueda hacer por la voluntad propia de alguien, de algún esfuerzo personal, ni de alguna resolución, ni de año nuevo, la conciencia del hombre que está atormentada por el pecado, por la culpa. Entonces venga Jesús, deja que Él perdone, deja que Él restaure, sea lo que usted haya hecho o que le hayan hecho a usted, perdone siempre. Nunca tenga raíz de resentimiento, falta de perdón, amargura en su corazón, nunca. Venga al Señor y deja que Él te limpie, que Él te restaure. Y 13, Pablo dice que nuestra conciencia debe actuar basada en la convicción personal que nosotros tengamos. Romanos 14:23, por el que duda sobre lo que come, estaba Pablo hablando de todo lo que hacemos, las decisiones, las convicciones, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces aquí fe y lo que usted hace. Tercer lugar y último lugar, Pablo y las leyes espirituales. En los círculos seculares de la intelectualidad se aprecia mucho tener una mente abierta y una actitud tolerante en diversas opiniones. Sin embargo, en las cuestiones espirituales de Dios y de su palabra, o sea, la Biblia, las Escrituras y de su moralidad, eso no es posible, o sea, no es negociable, es innegociable. Es necesario que no comprometamos nuestras convicciones cristianas ni nuestras conciencias para agradar a absolutamente nadie. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos ministros, muchos concilios están cambiando la palabra de Dios. Están agradando al hombre en vez de agradar a Dios. Yo voy a dar cuenta a Dios, no al hombre. Quien salvó mi alma fue Cristo. Quien perdonó mis pecados fue Cristo. Quien sanó mis enfermedades fue Cristo. Yo daré cuenta a Cristo. Yo no estoy aquí para agradar a nadie, ni a mí mismo, ni a usted, y ni a nadie más. Pedir con amor, con cariño, con respeto, con mucha sabiduría para no herir a ninguna persona, pero no estamos para agradar a nadie. Y muchos concilios están cambiando la palabra de Dios, cambiando para ajustar los pecados modernos, la cultura que tengamos hoy. La Biblia dice en Apocalipsis bien claro, hay de aquel que añadir la palabra o hay de aquel que quitar de la palabra de Dios. Así que tenga mucho cuidado lo que usted esté haciendo. No podemos tener una mente abierta y liberal en lo que concierne las eternas e invariables leyes espirituales de Dios. Ellas son inmutables, innegociables. Ella es firme. También lo es su palabra. Las opiniones solo se expresan, pero las convicciones pueden costar la vida de alguien. Muchos cristianos de países socialistas e islámicos, como yo ya dije, han pagado, pagan y pagarán
con sus propias vidas cuando ellos no están dispuestos a negar a Cristo. Como hizo Richard Wurbrand, el fundador de La Voz de los Mártires, quedó 14 años preso en Rumanía, pero no negó al Señor Jesucristo. Su esposa Sabina quedó 3 años, los dos quedaron 17 años. Después él fue preso nuevamente, después fue suelto. Richard Wurbrand, el fundador de La Voz de los Mártires, un gran ministerio que habla de la iglesia perseguida alrededor del mundo. Un hombre extraordinario de fe, de convicción, que habló públicamente contra el comunismo, públicamente contra el socialismo, y entonces fue perseguido y puesto en la cárcel, él y su esposa. Entonces, si viniera una persecución aquí en los Estados Unidos, Dios nos guarde, muchísimas iglesias serían cerradas, muchísimos pastores negarían al Señor Jesucristo. Si vino una pandemia y nadie estaba listo y preparado, derrumbó a muchos cristianos y muchos pastores, y cerraron iglesias y cristianos no regresaron más a las iglesias. Imaginen una persecución donde ponen una ametralladora en su cabeza, que Dios nos guarde, o en la mía, para negar al Señor Jesucristo. Así que prepárese, porque mejorar no vamos solo de mal a peor hasta la venida del Señor Jesucristo. Nuestra vida y conciencia deben aceptar la palabra de Dios como inspirada, autoridad final en los asuntos morales y espirituales. Repito, no estamos aquí para agradar a nadie, absolutamente nadie. Podernos acusar de fundamentalistas, podernos acusar de conservadores. Yo digo lo que está en la palabra de Dios y de ahí nadie me saca. Usted no va a salvar a mí, ningún concilio va a salvar a mí, ningún pastor no va a salvar a mí. Quien me salva a mí fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Predicaremos y hablaremos con respeto, con educación, con tacto, con amor, pero nunca iremos a agradar a nadie que transgride la palabra de Dios para agradar a un grupo de personas. Lo que usted sabe que me estoy refiriendo, y aceptar su conducta inmoral y perversa en contra de la palabra de Dios. Pablo nos dice bien claro en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pablo dijo toda, no solo algunos capítulos o páginas, sino toda palabra. Para Pablo en ese momento la escritura del Antiguo Testamento, pero para nosotros es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo en sus cartas menciona el Antiguo Testamento 191 veces. Entonces toda escritura es la palabra de Dios. El gran autor británico, el doctor John Stott, que tuvo el privilegio de oírlo personalmente en la conferencia de Billy Graham en 83, la conferencia de los evangelistas internacionales, él dijo sobre la Biblia: las escrituras son la palabra de Dios porque las inspiró él, se originó en su mente, se proclamó por su boca, pero a la vez escribieron autores humanos sin que destruyeran su individualidad y sin tocar su autoridad divina en el proceso de expresarlas. Cuanto más se destaca un cristiano en su trabajo para el Señor o un ministro crezca al desarrollar su labor ministerial, más estarán sujetos a la crítica, al cinismo y a sus adversarios rivales espirituales que irán a oponerse a sus convicciones, palabras y acciones. De ahí que es necesario usted tener una conciencia madura y capaz de soportar toda crítica a fin de seguir su camino con valentía. A Damaris y a mí nos han criticado de una manera increíble, pero a palabras necias, oídos sordos. A nosotros no nos interesa la opinión de absolutamente nadie, desde cuando nosotros estamos basados en la palabra de Dios. Debemos tener una actitud como la de Pablo cuando afirmó: por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serles agradables en todo. 2 Corintios 5:9. También dijo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues todavía agradar a los hombres, dijo Pablo, no sería siervo de Cristo. Ahí está la llave, su conciencia. Él no estaba para agradar a nadie, sino para agradar a Dios. Por eso las opiniones de los demás y las críticas salen sobrando. Las opiniones de los adversarios de Pablo no lo molestaban. Por el contrario, dejó claro que servía al Señor Jesús y no al hombre. Así que no dejó juzgarse por nadie y por nada. Aunque ejercía gran influencia en la iglesia primitiva, Pablo no formó una organización privada para sí mismo al decir: solo respondo a Dios, como existen muchos ministerios hoy en día, que no son miembros de ningún concilio, ninguna denominación, hacen y dicen lo que quieren
porque nadie les puede llamar la atención. Billy Graham era bautista y fue ministro bautista todo el tiempo y fundó su organización. Nosotros fundamos la organización, pero yo soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios. Respondo a la autoridad de un presbítero, de un superintendente. Entonces muchos ministros independientes hoy en día han fundado sus ministerios porque no quieren estar bajo a nadie y responder a nadie. Por eso dicen cosas muchos absurdas, cosas ridículas en el púlpito, porque no hay nadie que les pueda llamar la atención. Solo Dios lo puede hacer. Pablo no formó ninguna organización privada. Hoy en día lo hacen muchos ministros para no tener algún superior sobre ellos. Sus palabras, hechos y lo que dicen en su ministerio. Pablo nunca fue individualista, nunca trabajó solo, sino que siempre dependió de la iglesia y de los demás hermanos, tanto por sus oraciones a su favor como suplir sus necesidades. Nuestras convicciones, por lo tanto, las suyas y la mía y de todos los cristianos, debe estar en orden, de modo que todo lo que hagamos para Dios sea con una conciencia limpia. La conciencia muchas veces se define como el juicio del alma, que da su aprobación o desaprobación a los hechos de la voluntad. Nuestras convicciones están ligadas al intelecto y a las emociones, que podamos apreciar la diferencia entre lo bueno y lo malo, y lo que nos permite Dios y que no lo permite Dios. Marcar la distinción moralmente en nuestras vidas. Por eso debemos poner la palabra de Dios en nuestra mente y corazón y desobedecerla. Tenemos que tener en nuestra mente y corazón y obedecerla. Y poner la palabra de 1 Juan 3:21 adentro de nuestro espíritu, de nuestra alma. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, sea convicción sobre un determinado asunto. Así que sea un hombre y una mujer extraordinario como Pablo, de victoria, de convicción, un hombre y una mujer de carácter, íntegro, recto. Palabras lleva el viento, palabras salen sobrando. Tu vida vale más que una palabra, más que un sermón. Tu carácter, tu testimonio sobresale mucho más. Yo he predicado alrededor del mundo y tengo amigos pastores en todos los continentes del mundo. Y lo que sobresale y lo que dice es, hermano León, cuando usted estuvo con nosotros, sus palabras, su aprecio hacia nosotros, su humildad, su carácter, su testimonio. Y ya hemos predicado en 42 años, por 42 años la palabra de Dios en todo el mundo. Eso es lo que queda. Las personas se olvidan de los sermones. Lo que queda es el carácter y la amabilidad y el amor y el cariño y el respeto por las demás personas, los pastores. Eso es muy importante. Vamos a orar. Después de orar, por favor, mire ese video de 5 minutos que habla de nuestros misioneros, nuestro Instituto Bíblico en la India, y nuestros 72 misioneros, hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales, pagando un precio tremendo. Muchas gracias por su colaboración financiera. Que el Señor bendiga a usted y su familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Pablo y su conciencia y sus convicciones. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestra carrera, a hacerlo, Señor, con humildad, con fe, en transparencia, en sinceridad. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a nuestros hermanos de habla hispana alrededor del mundo y también muchos brasileños que oyen la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que seamos una pieza sola, que vivamos en integridad, que vivamos en fidelidad, en transparencia, que podamos nuestra vida ser leída por los demás y ellos tener convicción de pecado, sin palabras, sin predicación. Gracias, Señor, porque queremos que tú arranques de nuestra vida, de nuestro corazón, todo lo que no te agrada. Gracias por la conciencia y por la voz tuya y también la convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos hace cambiar y nos hace vivir una vida recta e íntegra para tu honra y para tu gloria. Te agradecemos eso por la fe. Bendiga a mis hermanos sus necesidades físicas, si hay necesidad de sanidad física, en el nombre de Jesús, sana a nuestros hermanos. Necesidad financiera, necesidad, Señor, espiritual en sus vidas, salvación de sus hijos, de sus familiares, esposo, esposa, sus trabajos, en su estatus legal en ese país. En el nombre de Jesús, bendiga a tu pueblo alrededor del mundo y ayúdanos a vivir una vida transparente y una vida para ti, para tu honra y para tu gloria. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su cariño y su amabilidad. Ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga hoy y siempre.
Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede
deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.